Nosotros, me refiero a nosotros con las personas que están viviendo en este tiempo contemporáneo. No sé si se han fijado, nos estamos alejando de Dios como cultura. Es decir, en vez de reconocer lo que hace Dios en la vida cotidiana, como estábamos recordando recién, pequeñas cosas a veces domésticas, a veces cosas terribles y trascendentes para una familia, la salud de uno de los seres de la familia es toda una tragedia y a veces se convierte en una verdadera desgracia de la familia, pero para el mundo eso es poca cosa, es una cosa que no se toma mucho conocimiento de él, es más individual. Pero también aún en las grandes cosas del mundo, la guerra, los problemas de hambre, los problemas de desequilibrio en el mundo, los peligros de las guerras, los conflictos que tienden a escalar en diferentes partes del mundo, el avance del narcotráfico, de la pobreza, hay algunas cosas que son realmente preocupantes a nivel global también, a nivel global, nacional, provincial, regional, familiar, individual. Miren, hay mucha gente que está realmente oprimida por este tipo de cosas. Pero una de las razones que podemos nosotros ver por qué el mundo está así y está creciendo en ese sentido, es porque va descartando a Dios de las distintas instancias de la vida donde Dios tiene ideas y opinión para contribuir. Fíjense ustedes cómo hoy día hay un énfasis en la libertad de opinión. Yo pienso lo que quiero y tengo el derecho de pensar lo que quiero. Y eso tiene una parte positiva, porque a veces los que hemos vivido, ¿se acuerdan? En la época de la dictadura militar, ahí no se opinaba nada, y había gente que desaparecía simplemente porque había opinado mal en un lugar y simplemente aparecía muerto o nunca más aparecía. Eso es una tragedia, pero por el otro lado hay una tragedia que el diablo se abusa de eso, y es enfatizar el individualismo, enfatizar que a mí no me manda nadie, que yo tengo libertad, para hacer de la libertad una ocasión para perder el eje de la vida, de la existencia, que debería estar puesto en Dios. Otro de los ejes, de los corrimientos del eje, son parte también de una estrategia de Satanás, que hay que reconocer que es un buen comunicador social, porque él logra convencer a las personas de que las ideas que tienen que ver con Dios son siempre religión y que son ideas inventadas por los hombres. No sé si han visto en el Facebook de la iglesia, estuve peleando toda la semana con... hubo una reacción al video, el video famoso que puse: si querés ayuda espiritual, llámame. Bueno, me llamó un montón de gente con problemas y con necesidades, pero también se metieron un par ahí a decir cosas que les comenté el domingo pasado, como por ejemplo, la religión es el opio de los pueblos, y siga choreando, pastor. Y eso. Entonces, a varios de esos los invité, le digo: vení, habla conmigo, vení, te muestro la iglesia, te muestro cómo manejamos la plata para que te quedes tranquilo, para que no me digas esas cosas, que no uses más ese argumento: la religión es el opio de los pueblos. ¿Sabe quién lo dijo? Eso lo hizo famoso Carlos Marx, el fundador del marxismo, de la parte ideológica, digamos, que devino en el comunismo. Lo dijo hace 180 años. A varios de esos le puse: estás anticuada con las ideas, porque, fíjate la frase, la religión es el opio de los pueblos. Marx, y realmente con algo de positivo, en el sentido de que él tenía razón en criticar a la religión de su tiempo, incluyendo a los protestantes de su tiempo, que él veía que eran capaces, por un lado, de cantar himnos a Dios, y por otro lado, de tener niños trabajando en las minas de carbón de Gales o Escocia. Entonces tenía razón en enojarse con eso. Pero el dicho, que la religión es el opio de los pueblos, con la idea de que vos te dan opio, entonces seguís, te callan la boca y seguís adelante, el opio, como era popular en esa época, no se usa más en ese sentido, salvo en algún minúsculo reducto por ahí que alguien fume opio. Eso fue una plaga para 1820, pero no para 2020. Es una cosa que ha cambiado completamente, y también la religión ha cambiado completamente, y todo ha cambiado completamente. Y la religión
en general así tampoco existe. No hay. Todas las religiones son igualmente chantas y explotadoras de los pobres para sacarles la plata. No es cierto. Si vos haces un estudio de religiones comparadas, te vas a dar cuenta que entre un budista de Birmania, como yo me carteé un tiempo con uno, es una excelente persona que no tiene nada que ver con todas esas cosas que están diciendo el pobre tipo, que tiene una ideología que quizás, que seguramente está equivocada en la perspectiva de cómo se acerca a Dios, pero que de ninguna manera lo constituyen un criminal, ladrón, que explota a los pobres, con todas esas cosas. No tiene la culpa, no es cierto eso, y no es cierto por la generalidad. Ustedes saben que cuando uno generaliza, seguramente se equivoca. Todos los de tal lugar son chorros. No es cierto, no es cierto. No es científicamente cierto, ni comprobable. No son todos choros. Los de tal lado no son todos orgullosos. Hay porteños humildes, hay santiagueños trabajadores, y yo he conocido. Entonces, uno dice, sí, los santiagueños, los tucumanos son todos chorros. Lo escuché ayer, por eso lo traigo a colación. No es cierto. Así de simple. Sirve para hacer un chiste, así decir, yo con los tucumanos son todos choros y tal y tal y tal. Los santiagueños son más vagos, dice, no es que son vagos, sino que descansan más lento. Es un buen chiste, ese es un buen chiste. Pero no es cierto. No es que el hecho de ser santiagueño te lleva a la vagancia y que el hecho de ser porteño te lleva al orgullo. Y entonces, que no adivinen de dónde soy yo. No soy de ninguno de los dos lados, tres que mencioné, porque si no van a decir, ahí está, esos son, bueno, soy pastor evangélico, ¿y qué? Y me la banco. Y entonces una de estas chicas, una chica joven, me puso, está bien, pastor, siga choreando. No se animó, cobarde, no se animó a venir a hablar conmigo y a que yo le diga cómo es mi vida, cómo es la vida de mi papá, de los otros creyentes que conozco, algunos están acá, que no es cierto que explotan, que tienen un ojo siempre sobre las necesidades de los demás, y que es cierto que si ven a alguien en necesidad, van y lo abrazan, pero no para agarrarlo, lo abrazan para bendecirlo y para ayudarlo, y tienen en ese sentido agradecerlo a eso. Estadísticamente, la mayoría de los presos y de los adictos recuperados es porque han pasado por la experiencia de la conversión. Eso es científico, eso es estadístico, es genuino. Entonces hay que hacer caso a las cosas como son y no a guiarse por prejuicio. Todo eso para decir que hay en el corazón de Dios, porque no es solamente una idea que Él tiene así como un artista, sino que es su vida, está en esto. ¿Vieron cuando alguien tiene un proyecto de vida? No un proyecto en la vida, sino un proyecto de vida. Dice, a eso se dedica. Se duerme de noche pensando en eso, se levanta a la mañana, lo primero que piensa en eso. Bueno, Dios no se levanta y se acuesta, pero el proyecto que domina la mente de Dios es la salvación del mundo. Dice en Efesios capítulo 2, hablando de la salvación de los creyentes, dice, creo que dije, ¿no es cierto? Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Como todos los escritos del apóstol Pablo son algo enmarañados, te pido por favor, Mónica, que pongas una filmina donde, tengan cuidado con esto, porque yo lo hago de vez en cuando como un juego, y es la palabra de Dios, entonces siempre lo hago con un juego que me hace transpirar, me da un poquito de temor. Yo leí el texto del apóstol Pablo varias veces, busqué el significado de cada palabra y lo traduje a mi manera, en una forma que quede más claro para mí, en el lenguaje cotidiano, qué es lo que dice Pablo ahí, porque dice las tres cosas que yo quiero levantar esta tarde. Dice así, por si no se lee bien la filmina, somos la obra de arte de Dios. Él nos creó y recreó en Cristo. Tiene una agenda variada para nosotros que Él preparó anticipadamente. Ahí está todo lo que dice Efesios 2:10. La primera cosa que dice es que nosotros debemos, para nuestra felicidad, entender que somos una criatura de Dios.
pero no solamente un producto de Dios, sino un producto especial de Dios. Dice en el libro de Génesis, donde está el relato de la creación, si ustedes se fijan, hay un relato que va desde la creación del tiempo y el espacio hacia las estrellas, el universo, los sustratos rocosos y el agua, y los mares, y después las plantas, y después los animales en el mar, y después animales en la tierra. Cuando estaba todo florecido, regado el jardín, ahí creó al hombre. Y en cada caso de las cosas que fue creando, que están detalladas en Génesis, que en los primeros 2 capítulos, cada cosa dice que Dios veía que era bueno. Es decir, Dios iba creando y decía, está bien, quedó bien, ya está, no hay más nada que retocar. Y si ustedes se fijan, si nos fijamos, no sé si el otro día estaba pensando, porque Jesús dijo, leí a alguien que pensaba eso y me encantó. Dice, nosotros no hacemos caso a veces de las cosas que dice Jesús. Y Jesús, una de las cosas que dijo que no le damos bolilla, es que él dijo, mirad las aves del cielo. O sea, miramos los pajaritos, no, vemos que pasan pajaritos. En casa hay montones de pájaros que pasan y algunos ya los ubicamos. Hemos descubierto a lo largo de los años que pájaro carpintero hay más de, por lo menos 2 especies. Uno más grande y uno más chiquito. Y que la hembra es diferente, y que pican y que comen y que así hemos visto. Y yo estaba viendo un pajarito y tenía un color iridiscente, un pájaro negro con color iridiscente que iba del azul claro hasta el azul oscuro en una fracción de su ala. Era una preciosura, era un pajarito. Y me acuerdo que alguien una vez dijo, ¿viste alguna vez un pajarito muerto? ¿Cuándo fue la última vez que viste un pajarito muerto? No se ven muchos pajaritos, pero pocos muertos. Bueno, probablemente porque muchos mueren porque se lo comen los gatos y se lo comen, queda las plumas nomás. Pero fíjate en eso, como aún un pajarito, vamos a otro lado, no sé qué te gustaría, ya que estamos acá dialogamos un poco, ¿qué cosa para vos es digna de observar, de mirar, para reconocer la gloria de Dios en la creación? El mar es impresionante, ¿verdad? Ese que no se termina nunca. ¿Qué otra cosa? Las flores, las plantas en general, las cataratas. Hay un montón, las nubes, qué sé yo. Vos decís, lo que pasa. No, mirando el pelo de una persona, mirá un pelo, lo ponés en el microscopio y ¡brum! Las montañas. ¿Cómo sabes si una montaña es vieja o nueva? Ya, bueno, es un chiste. Ahora mismo hay una erupción del volcán principal en Hawái. El Mauna Loa. ¿Te fijaste lo que es una erupción volcánica? Dice, claro, es un peligro muy grande, la gente está aterrada por eso, pero a la vez es una cosa que aterra, pero que a la vez es maravilloso eso. Es la tierra regurgitando del interior piedra derretida. Es una cosa asombrosa, todo es asombroso. Y ver a un bebé, ver la carita, escucharlo respirar, el olor del bebé, bueno, el olor del bebé hay un montón de fragancias esas que venden, ese olor bebé. ¿Por qué bebé y cuál es el olor de bebé? No importa, pero es un olor que cuando vos lo lees decís, ¡oh! Bueno, eso es suficiente. Entonces, primera cosa, nosotros, las personas, aún los más feos de nosotros, aún los más enfermos de nosotros, aún los peores de nosotros, los seres humanos, somos creación de Dios. Por supuesto que Dios nos va a demandar eso, va a decir, loco, yo te hice a vos de la forma mejor que pude. No, la expresión está mal, no es lo mejor que pude porque Dios no tiene un tope en lo que puede. Hice lo mejor que me pareció. Y vos estás malgastando eso que yo te di, arruinándolo. ¿Con qué derecho? ¿Y de qué te vas a quejar después? Primer punto es muy importante. Dios nos ha hecho como una obra, no como un mero producto, sino como una obra de arte. Ahora, la otra cosa que también es muy maravillosa, dice que Dios nos ha creado en Cristo. Y ahí viene una palabra favorita de Pablo, la expresión en Cristo. En griego, en Christos. En Christos.
Pablo dice esa frase cientos de veces en sus escritos, porque él ve, una cosa es la vida de una persona y otra cosa es la vida de esa persona en contacto, en choque, en interacción con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que puede haber dicho Pablo eso? Hoy estoy dialoguista. Porque él mismo lo experimentó, porque él, no, antes de verlo en otras personas, lo vio en él mismo, él vio que el cambio que hubo en la vida de él, y dijo, mamita, yo que sabía tanto, resulta que me vengo a sorprender ahora con esto. Y cualquier persona que conoce a Cristo empieza a ver, y tarde o temprano dice, esto, ¿de dónde salió esto en mi vida? Que yo no fui capaz de no matar a un tipo que otra vez en otra época lo hubiera matado, y ahora resulta que no, simplemente no me dio ganas de nada, lo dejé que se vaya por la vida. ¿De dónde sale esto? Y dice, ¿no será que esto de que estoy orando con Dios ahora seguido, qué es eso? La respuesta es sí, es eso. La presencia de Dios en la vida nos cambia. Y fíjense ustedes que Él dice que nos creó en Cristo, y es una expresión, como diríamos, doble. Porque Dios nos creó en Cristo la primera vez en la creación. Si ustedes recuerdan el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice que Jesucristo era el Verbo de Dios, que el Verbo estaba en el principio con Dios y que todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo en la creación. Si la parte creacional, digamos, de mi cuerpo, el ser humano, el hecho de ser humano, eso es algo que Cristo intervino y que Cristo es Dios y que justamente no hay un proyecto de Dios, un proyecto de Cristo, no hay un proyecto maestro de Dios y otro de Cristo y otro del Espíritu Santo, es siempre el mismo proyecto, el mismo Dios, trino y uno, que ha generado una especie única e irrepetible. ¿Cómo será de única e irrepetible? Que cada individuo es único e irrepetible, y eso no se puede hacer. Nosotros cuando hacemos nuestras obras, hacemos las obras siempre, nos salen más o menos parecidas. ¿Quién puede crear siempre una maravilla diferente? ¿Quién puede crear una maravilla, otra maravilla, otra maravilla, otra maravilla, otra maravilla, otra maravilla? Y en todo maravilla, maravilla en el pelo del otro, maravilla en el oído del otro, maravilla en los huesos del otro. Y dice, no, pero me duele un poquito la cadera. Sí, bueno, está bien, esa parte dejémosla de lado. Y el resto, y el funcionamiento del cerebro, del oído, de la mente, del recuerdo, del afecto, de la comunión con Dios, de la oración, la lectura de la Biblia, la presencia del Espíritu Santo, esa es la segunda nacionalidad que tenemos en Cristo, de creación pero también de redención. Cuando nosotros con el pecado nos fuimos lejos, cuando volvimos, y la sangre de ese mismo Cristo que nos creó perfectos, se derramó, su propia autocreación de Él, se derramó para perdón de los pecados del resto, ahí tuvimos otra oportunidad de conocer a Cristo como Redentor, que es lo que dice ahí. Y la otra cosa que menciona, para terminar, es, hay un proyecto de Dios. Si se fijan, es más de la mitad del versículo, aunque esta de traducción es mía, la de Pablo también. Más de la mitad dice que lo que Dios ha hecho es prepararnos a nosotros, crearnos como concepto, como seres que tienen un plan de vida en la mente de Cristo para que lo hagan. Nosotros tenemos mucho la idea esa, somos muy individualistas, y lo individualista del occidental contemporáneo, especialmente del siglo pasado y de este, nos ha llevado a pensar que es como que nosotros tenemos el futuro todo por delante y vamos decidiendo y vamos, como me dijo una de estas chicas de la Nueva Era que me escribió esta semana con tanto cariño para llamarme chorro y estafador, me dijo, todos tenemos la divinidad en nosotros, todo está en todo, la divinidad está en todo. Yo preguntaba, ¿dónde está el error? Ahí hay un error. Cualquier persona, no hace falta que haya ido al seminario, sabe dónde está el error. Y es que eso da por sentado que nosotros nunca nos equivocamos. Si la divinidad está en todo, repartido así en chispitas que tenemos todos nosotros como brillitos, ¿vieron cuando uno va a un cumpleaños y baila un rato y después te ves lleno de brillito la cara, la ropa, que esto y lo otro? Si la divinidad es eso, yo la verdad no la quiero. A mí me gusta más esta divinidad, la divinidad que perdona mis pecados, porque honestiza la situación de mis pecados, de mis yerros, de mis equivocaciones, de mis fracasos.
las hace reales, las reconoce como son más reales que esa cosa de que Dios está en todas partes, ¿no? Así en ese sentido de que Dios está en todo y todos tenemos algo de Dios. Es cierto que la Biblia dice que Él nos crió a su imagen y semejanza, lo cual no quiere decir que nosotros somos perfectos, en ninguna manera, no lo dice en ningún lado. El propio apóstol Pablo incluso es el que va a decir, todos nosotros somos pecadores, no hay ninguno bueno, somos todos pecadores. Entonces ahí viene el problema. Yo soy una creación maravillosa de Dios, tengo colesterol, pero el resto, hasta el colesterol es un mecanismo que es maravilloso ver en un microscopio. Pero por otro lado yo soy un pecador que la maravilla más grande que tiene en su vida no es que el colesterol le bajó tomando atorvastatina, sino de que Cristo murió por él y le perdonó sus pecados. Y tiene una agenda para él. Nosotros a veces pensamos en el futuro con ansiedad, justamente porque creemos que el futuro lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo como, por ejemplo, decir, bueno, yo ahora ya estamos fin de año, ya el año este ya está perdido, ahora ya antes de fin de mes ya estamos con el tema de la fiesta y todo eso, pero el año que viene voy a hacer tal y cual. ¿Saben que en el Nuevo Testamento hay un texto que específicamente dice, hay de las personas que dicen, el año que viene vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer tales y cuales negocios? Dice, en lugar de eso deberías decir, si Dios quiere, voy a ir a tal lugar y a hacer tales y cuales cosas. Un creyente tiene que pedirle al Señor que le dé guía y dirección sobre las cosas que a él se le van ocurriendo, o tiene que hacer la gran creyente prepotente que dice, me voy a comprar una casa en tal lugar. Dice, Señor, te ruego que me des esa casa que ya la tengo vista, me encantó, te pido que vos me bendigas y que esto y que lo otro. Y Dios nos mira y nos dice, discúlpame, no veo que estás muy entusiasmado, ¿no te interesaría saber qué pienso yo sobre eso? Y a nosotros no se nos ocurre. Pues sí, ¿y por qué? Si yo no, estoy yendo a la iglesia, a punto de encuentro, veo todos los cassettes. Entonces, ¿qué tiene que ver ahora que me voy a comprar una camioneta? ¿Tengo que preguntarle a Dios para comprar una camioneta? La respuesta es ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Dios está en tu vida o está simplemente como una especie de asistente que está paradito atrás al lado tuyo y vos le decís, ¡ay, tengo sed! Te da agua. ¡Ay, necesito plata! Te tira plata. ¡Ay, estoy enfermo! Te manda salud. Y un Dios así para manguearlo directamente. ¿No tiene más derecho a Él que nosotros? ¿De manguearnos a nosotros? No tiene más derecho. Hemos sido creados por Él, hemos sido recreados en Cristo. No tiene derecho Él de decir, te pido que entregues esto, que le predicó Mariela el domingo pasado. ¿Tiene derecho el Señor o yo tengo que estar ahí remilgándome para no hacer lo que Él quiere? Hacer la voluntad de Dios. Quizá nos ayude esto a entender una cosa. No es que Dios en principio no quiere que compremos una casa. No es que Dios no quiere que vayamos a pescar. Que vos decís, ¿qué tiene que ver pescar con...? Si uno entiende bien a Dios, va a entender, y lo conocemos a través de la palabra, va a entender que Dios es universalista, porque Él creó el universo. Otro cuento más, el tema de los multiversos. El universo es variadísimo. Entonces mucha gente, fíjate la trampa, con esto del multiverso, dice, como hay tanta variedad es porque hay muchos universos. Por ejemplo, está el universo del chico pobre del conurbano bonaerense y el universo de los ricachones de Qatar que ahora están recibiendo la visita de todas partes del mundo y que se instruyeron una hinchada de Qatar que tiene cantitos y todo, que los trajeron del Líbano, de otras partes de habla árabe, porque son parte de lo que ellos consideran una gran nación árabe. Guarda con eso, que nosotros somos occidentales y más giles
giles que no entendemos lo que está pasando. Entonces los llevaron hace ya como medio año que les han enseñado las canciones y cantan, ya Qatar lo llevo a todas partes, y revolean la camiseta. Y son gente que cuando termine el Mundial se van a volver porque va a terminar ese contrato que tuvieron ahí. Entonces, no es claro, son cosas, realidades completamente diferentes, pero pertenecen al mismo universo. No están una en un universo y el otro en otro universo. De hecho, en el Mundial se nota que en alguna manera se tocan, porque parte de los fondos que deberían estar alimentando a los chicos del conurbano bonaerense probablemente están terminando comprando kebab en un puestito que pusieron los hinchas de la cosa trucha de Qatar. ¿Se dan cuenta a dónde voy? No estoy mencionando un hecho y menos haciendo una denuncia social. Pero quiero decir, todo ocurre dentro de la gigantesca esfera, iba a decir, pero no sé si tiene una forma, del universo que Dios creó. Entonces eso del multiverso, como, bueno, ustedes en su universo religioso se manejan con estos criterios, pero yo me manejo con otro criterio en mi universo que es diferente de esto. Somos el universo de los punk hip hop. Nosotros somos los del punk hip hop, entonces no tengo interés en tu universo ni tú en el mío. Bueno, esa es la idea que se ha perdido en muchas órdenes de que finalmente hay un universo y hay un solo Dios y un solo mediador y un solo creador que ha hecho todas las cosas según su voluntad, y ahí entramos nosotros, porque siendo parte del universo de Dios, Dios espera que lo busquemos, como cantábamos hace un ratito, que lo obedezcamos, que dependamos de Él. Miren, cierro con este pensamiento, es un pensamiento. Cuando un creyente recién se entrega al Señor, descubre que Dios tiene una voluntad para él. Es lo que estamos diciendo ahora. Descubre, dice, la pucha, Dios, yo iba por la vida y me puso esta circunstancia para que yo le conozca. Qué bárbaro, ¿no? Yo iba lo más perdido en la vida sin darme cuenta que Dios me estaba acercando, se estaba acercando a mí y me quería convertir. Ese es el primer paso. El segundo paso es aceptar la voluntad de Dios. Estos días atrás puse en el grupo de la iglesia del chico este, que ya también conté el otro día, que ahora es pastor, Rick Vujicic, que nació sin manos y sin piernas. Entonces vos decís, bueno, andá y explicarle a él. No necesito explicarle a él lo sabe y lo explicó. Aprendió que una cosa que uno puede hacer, antes Johnny también, ¿se acuerdan? La chica que se quebró y quedó parapléjica, había descubierto que, aunque es incomprensible de a momentos para nuestra mente humana, la voluntad de Dios para mi vida yo la tengo que aceptar. Yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Este es el segundo paso, pero hay un tercer paso que Jesús puso en el Padre Nuestro, y es pedir la voluntad de Dios. Dice, después de que ya escuché el ejemplo de Vujicic y qué sé yo, no me animo a pedirle a Dios, hágase tu voluntad. Porque quién sabe con qué me sale. Y entonces ahí te das cuenta que finalmente la fe es confiar en Dios. Que Dios, si un hijo le pide pan, no le va a dar una piedra. Pongámonos en pie, oramos y nos vamos felices a casa por haber pasado un rato en la presencia especial de Dios. Y ahí tenés el grupito de WhatsApp, podés mandar tu reacción, podés mandar tu pedido de oración, podés ser comunicativa con nosotros. Daniel Genrever está en tu casa. Muy bien. Daniel Genrever, por el que estábamos orando, chico que tuvo un problema, le pusieron un stent y le falló. Pastor que estuvo acá, estuvo sentado ahí en el verano con sus hijitas y su esposa. Lo bendecimos en el nombre del Señor para que se restablezca completamente, porque es muy querido para nosotros y hemos estado orando también por él en la iglesia. Te damos gracias, Padre, porque no solamente venimos con peticiones delante tuyo y tú las bendices y asistes a las personas en su necesidad, sino que aún en esos momentos de dificultad extrema, tu presencia no afloja y está permanentemente a nuestro lado. Te pedimos que en estos próximos días
seamos conscientes claramente de tu guía y tu dirección, nos protejas de caer en el pecado y nos guíes a una vida de mayor santidad y fe. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga.